nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey.
bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Aleluya. En esta hora te invitamos a que alabes al Señor con nosotros y te goces ahí donde te encuentres, te goces juntamente con nosotros. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que debemos de adorar al Señor, de alabarle, y que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y nosotros lo creemos, sabemos que el Señor escucha nuestra alabanza, nuestra adoración, y en esta hora queremos invitarte que tú también te goces junto con nosotros en esta hora. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya, gózate.
Paz de Cristo, hermanos. Me da gusto saludarles por este medio y también saber que están ahí en su casa reunidos, preparados para escuchar la palabra de Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza por habernos dirigido durante este tiempo. Gracias a Dios por ellos, por su ministerio, por sus vidas. Y a continuación vamos a meditar en la palabra de Dios. Quiero que leamos un texto que está en el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 25 en adelante. Marcos 5, 25 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Vamos a hacer una breve oración para pedirle al Señor que Él nos hable y que nuestro corazón esté preparado, atento para recibir la palabra de Dios. Oremos a Dios. Eterno Dios, damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Pedimos, Señor, tu bendición y tu guianza para el estudio de tu palabra. Líbranos del error, Señor, guárdanos. Y te pido, Señor, que nuestro corazón esté atento a lo que tienes hoy que decirnos. En el nombre de Jesucristo, Señor, háblanos, Padre. Háblanos hoy, Señor. Amén, amén. Bueno, hermano, supongo que ya estás cómodo allí en tu casa. Te invito que no te despegues de tu Biblia, no te separes de ella. Vamos a meditar en este pasaje muy, muy conocido por todos nosotros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta porción de la Escritura? Y si alguno no la ha escuchado, bueno, voy a tener el privilegio de contarte por primera vez esta maravillosa historia que está en la Biblia, que está en varios evangelios. Es un relato de fe, del poder de Dios y sobre todo de los resultados que hay cuando una persona se acerca con fe al Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Yo creo que uno de los mensajes más importantes que hay en la Biblia es que Jesucristo es el Señor, que Él nos da vida eterna, pero que se puede tener esa vida eterna solamente por la fe puesta en Él, en Jesucristo. Y esta historia es verdaderamente maravillosa, alentadora. Te invito a que veamos o leamos, releamos nuevamente los versículos que leímos. Vamos a tratar de dar sentido a lo que dice la palabra, como dice la Escritura que hizo Esdras. Y fíjate lo que dice en el versículo 25 que leímos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Así es como se nos presenta a esta mujer. Jesús ni siquiera iba con ella, iba a casa de Jairo, pero allí en el trayecto a la casa de Jairo, de repente es introducida en el relato esta mujer, de la cual no sabemos su nombre, solamente su padecimiento. Dice Marcos, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y ya con eso era mucho decir, porque aunque no se nos da el nombre técnico de la enfermedad, y quizás no se sabía en aquel tiempo, no sabemos, ni siquiera soy médico para ni siquiera especular qué enfermedad pudiera haber tenido.
El hecho es que eran 12 años de tener una enfermedad muy particular, flujo de sangre. ¿Por qué digo particular? Porque esta enfermedad, era algo terrible para las mujeres de aquel tiempo, porque implicaba muchas cosas, no solamente el desgaste físico de la enfermedad, sino también el desgaste emocional, espiritual, porque según la ley judía, esta mujer era considerada inmunda y todo lo que tocara era considerado inmundo, de tal manera que por esa razón era aislada de su familia, aislada de sus hijos, de la sociedad entera, y eso debe ser terrible, no tener con quién compartir tu vida, ser separado de tus seres amados. Pues esta mujer tenía ese tipo de enfermedad y por 12 años, o sea, no habían pasado unos 3, 4 meses, eran 12 años que tenía esta enfermedad, flujo de sangre. Y bueno, dice el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice Marcos que había sufrido mucho de muchos médicos. Todo el tiempo tener una enfermedad e ir a los médicos supone dolor. Aún en estos tiempos, en pleno siglo XXI, con todos los adelantos que ha tenido la ciencia, enfermarse es un desgaste físico muy tremendo. Los procedimientos médicos actuales también implican mucho dolor. Imagínate lo que debe haber sido hace 2000 años ir al médico. ¿Qué clase de procedimientos médicos debió haber sufrido esta mujer? Pues había sufrido, y dice, de muchos médicos. Imagínate, fue con uno, quién sabe qué le haría, la dejó peor, iba con otro y se sometió a un procedimiento terrible. Y nada había pasado, y había sufrido mucho y gastado todo lo que tenía. Eso sí, los médicos no solucionaban nada, pero sí le cobraban, y le cobraban muy bien, y había gastado esta mujer todo su dinero, todos sus ahorros, inclusive si tenía propiedades, pues yo creo que las tuvo que vender por su enfermedad. Pero uno pudiera haber pensado, bueno, esos procedimientos, ese dinero que invirtió, debió haber tenido algún buen resultado. Para nada. Dice Marcos, dice el evangelista, que en nada había aprovechado. Antes le iba peor. Iba con un médico y en vez de mejorar, le iba peor. Gastaba dinero y le iba todavía más mal a esta pobre mujer. Entonces el estado en el que ella se encontraba era verdaderamente calamitoso, difícil, desgastante. Vivía esta mujer en unas tinieblas tremendas, en un dolor indescriptible. Su vida era gris, su vida era profundamente infeliz, y en esa situación se encontraba ella cuando escuchó hablar de Jesús. Yo creo que a partir del versículo 27, que dice el evangelista, cuando oyó hablar de Jesús, a partir de ahí, la vida de esta mujer comenzó a cambiar. Y es así. Nuestra vida comienza a cambiar cuando alguien nos habla acerca de Jesucristo. ¿Quién sabe quién sería la persona enviada por Dios? ¿Qué seguidor de Jesús habría sido el que fue a su casa? Pero qué regalo le dio a esta mujer. Qué regalo. Presentarle a Jesús a alguien es el mejor regalo que le podemos hacer. Predicar de Él, hablar de Él, porque estaremos cambiando su vida para siempre. Dice la Escritura, como dijimos hace rato, que somos salvos a través de la fe. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces la gente engendra fe en Jesucristo, fe verdadera, cuando escucha la palabra de Dios, cuando les hablamos de Jesucristo.
Esta mujer estaba sumida en una penumbra total, su vida, en una oscuridad terrible de dolor, de aislamiento social, emocional, desgastándose cada día más. Y de repente alguien abrió una ventana y comenzó a entrar luz a su casa. Le empezaron a hablar de Jesucristo, y mientras ella escuchaba hablar de Jesucristo, yo creo que algo se movió en su corazón. Dios hizo el milagro en ella y comenzó a creer. Y creyó en él. Quizá alguien le dijo, mira, sabemos que estás enferma, has sufrido mucho, pero hemos oído hablar acerca de un tal Jesús. Además, quizá alguien le dijo, lo hemos visto predicar. Y no solamente eso, lo hemos visto sanar enfermos. Ha sanado enfermos de diferentes enfermedades, ciegos, mudos. Lo hemos visto resucitar muertos. Nos parece que ese hombre es el Mesías, es Dios con nosotros. Y mientras le predicaban, te decía que esa mujer comenzó a creer en Jesucristo. Así que cuando alguien te habla de Jesucristo, te está dando el mejor regalo. Y si algo se mueve en tu corazón, es que porque Dios está trabajando contigo y te está haciendo creer en Él. Y esta mujer, en cuanto escuchó hablar de Jesús, creyó y luego se movió a ir hacia Él. Creyó en Jesucristo y fue hacia Él. Dice la Escritura que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer se armó de valor, aunque sabía que no debía tener contacto con la gente, con la sociedad de aquel tiempo, porque era inmunda. Ella se va quizá disfrazada, oculta su rostro, se va por detrás entre la multitud y para acercarse a Jesucristo, porque su fe era grande. Ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. No sé, quizás esa mujer pudo haber pensado, quizá no sea digna de presentarme con Jesús y decirle que imponga su mano sobre mí. Soy una mujer impura, no me atrevo a hacer eso, no me atrevo a pedirle que Él me toque, mucho menos a tocarlo yo. Pero lo que sí voy a hacer es tocar su ropa. Si tan solamente tocare su manto, yo creo que voy a ser sana. Qué increíble la fe de esta mujer. Qué increíble. ¿Quién le dijo que podía hacer eso? ¿Quién le dijo que Jesús había sanado gente así? Lo que pasa es que esta mujer creyó que Jesucristo era más que un sanador, que Jesús es Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Y también otra cosa que aprendemos de esta mujer es que ella se enfrentó a los obstáculos que le impedían llegar a Jesús. Un obstáculo muy grande era la multitud. Y aprendemos esta lección de ella, porque siempre que queremos acercarnos a Jesús, movidos por una necesidad tal vez, encontramos obstáculos. Siempre hay obstáculos que enfrentar para acercarnos a Jesús. Hay amigos que se pueden burlar de nosotros. Hay familiares que tal vez nos desconozcan o se burlen o se enojen por nosotros, por ir a alguna iglesia a que nos prediquen de Jesucristo. Y esos obstáculos a veces pueden mucho en la vida de las personas y dicen, bueno, para que ya no me den carrilla, para que ya no se burlen de mí, mejor no voy a ir a la iglesia, o, aunque tenga necesidad del Señor, que todos tenemos necesidad. Pero esta mujer, al ver la multitud, pudo haber dicho, bueno, estoy muy débil, estoy cansada, quizás otra vez, en otra ocasión que pase por aquí. Pero no, ella sabía que ese era su día, ese era su momento, ese era el día para su milagro. Decide esforzarse, dar todo su esfuerzo para acercarse a Jesús y con su cuerpo frágil, debilitado, comienza a abrirse paso entre la multitud y finalmente llega el momento en que toca el borde del manto del Señor y efectivamente, como lo soñó, como lo pensó a través de la fe,
sucedió? Recibió sanidad. Dice, mira lo que dice el texto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, el milagro ocurrió. El milagro gestado en el momento que alguien le comenzó a predicar a esta mujer, en el momento que nació la fe en ella, venció los obstáculos que había para acercarse a Jesús, recibió la recompensa. Jesús la sanó. Pero dice el texto, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús sabía lo que había ocurrido. Miren lo que dice el versículo siguiente. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús sabe todas las cosas. En el Evangelio según San Juan, Juan nos dice inclusive que Jesús no tenía necesidad de que le presentaran a alguien. En cuanto llegaba la persona, Jesús sabía el nombre de esa persona. Jesús conocía la vida de esa gente. Y eso es una gran verdad, porque Él es nuestro creador. Así dice la palabra de Dios. Jesús conoce tu vida, conoce nuestros pensamientos y también conocía a esta mujer. Jesús sabía quién era esta mujer, sabía su necesidad, sabía su lucha. Jesús sabía desde el momento que salió de la casa, Él la estaba viendo. Y cuando finalmente recibe el milagro, el Señor no quería que eso quedara ignorado, que eso quedara pues sin que se diera cuenta a nadie. Y también quería que la mujer hiciera pública su fe y que también testificara lo que Dios hace en la vida de las personas. Esta mujer, al saber que había sido descubierta, en el versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Qué acto tan sublime de adoración de una persona que ha descubierto a Jesús y que ha recibido el favor de él. Esta mujer, su vida había cambiado en ese momento. Yo creo que le había sido devuelta la vida, porque a partir de este momento ya podía tener contacto con sus seres queridos. Ya no era una mujer inmunda, pero sobre todo había recibido un milagro enorme, recibido del Señor Jesucristo, y se postra delante de Él como quien se postra delante de Dios. Esta mujer hace un acto de adoración, se arrodilla ante Jesús y le dice toda la verdad. Y quizá toda la multitud estaba atenta, escuchando lo que la mujer estaba diciendo y quizá glorificando a Dios por el milagro tan grande que había ocurrido en la vida de esa mujer. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Me encanta cómo Jesús se dirige a esa mujer. Esta mujer que había recibido rechazos durante 12 años, que había sido aislada y despreciada por toda la sociedad, ahora alguien le llamaba hija. Y no cualquier persona. El Señor Jesucristo le estaba llamando, hija, tu fe te ha hecho salva. Porque todos aquellos que creemos en el Señor, todos aquellos que tenemos la misma fe que tuvo esta mujer, y que consideramos a Jesús no solamente un maestro, no solamente un revolucionario, sino que lo consideramos Dios por sobre todas las cosas. Somos llamados hijos de Dios. El Señor nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. Y el Señor le dice, mira, ve en paz. Le dice, tu fe te ha hecho salva. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Tu fe te ha hecho salva. Ahora esta mujer no solamente recibió el milagro de la sanidad, sino el de la salvación. Ahora tenía vida eterna. Ahora era miembro de la familia de Dios y tenía vida eterna en Cristo.
Vete en paz y queda sana de tu azote. Qué maravillosa historia y maravillosa lección nos enseña esta mujer. Jesús es real. Jesús está aquí con nosotros. Su presencia lo llena todo. Ahí en Mateo 28 dice que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y si tú tienes una necesidad en este momento, tú puedes acercarte a Él y Él te va a recibir si te acercas con fe. Con fe. Dice un canto muy antiguo que la fe mueve la mano de Dios. Así que si tú estás enfermo, el Señor te puede sanar en este momento si tú crees. Si tú te sientes que tu vida no tiene sentido, tú puedes nacer de nuevo, puedes tener vida eterna si crees en Jesucristo como Señor y Dios y pones toda tu confianza en Él. El Señor te va a dar vida eterna si le sigues y te bautizas en su nombre. Voy a invitarte a que hagas una oración, hagamos una oración y le pidamos al Señor que Él nos sane o que Él haga un milagro en nosotros. Tú vas a pedir según tu necesidad y yo sé que Dios se va a manifestar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Eterno Dios y Padre Celestial, sabemos que estás en medio de nosotros. Sabemos que tu presencia lo llena todo, Señor Jesucristo, y en cada lugar, en cada familia donde se invoque tu nombre, ahí estás, Señor, fiel a tus promesas. Te ruego, Señor, que en este momento podamos tener la fe de esta mujer que padecía flujo de sangre y que podamos recibir, Señor Jesucristo, un milagro. Te pido, Señor, que aquel que esté enfermo hoy reciba sanidad. Te pido, Señor, que aquel que esté deprimido, que pueda creer en ti, Señor, y pueda recibir el milagro de tu presencia, el milagro de la vida eterna, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias por tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendice a cada familia de la iglesia. Permítenos pronto reunirnos nuevamente, Señor, en el templo para exaltarte, glorificarte, Señor, y disfrutar de la compañía de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, amados hermanos, Dios les bendiga. Les mando un abrazo fraternal. Espero que nos veamos pronto. Sigamos orando los unos por los otros, fortaleciéndonos en el Señor y confiando que esto pasará pronto. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.